Cool FM presenta The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Hola a todos, bienvenidos a The Quarantine Club. Soy su host Mónica Gronchi y les doy la bienvenida en este miércoles de misterio / terror, pero hoy más como true crime. Para esto me acompaña Cedric Miró. Cedric, ¿cómo estás? Bienvenido a la segunda temporada de The Quarantine Club. Muchísimas gracias, Mónica. Yo aquí súper bien, súper emocionado por iniciar esta temporada y sobre todo por iniciarla con este tremendo cuento o historia realmente que tenemos para todos ustedes el día de hoy. Está súper interesante. Miren, Cedric y yo comenzamos esto hace unos meses cuando empezamos a contarnos las leyendas. ¿Te acuerdas de dónde salieron las leyendas o el tema de las leyendas? ¿O cómo se me ocurrió o por qué? No recuerdo. Sé que empezamos con las leyendas panameñas, pero tú me llamaste una tarde a decirme que se te había ocurrido la idea, pero no recuerdo de dónde nació realmente que tú de la nada quisiste hablar de leyendas. Bueno, empezamos a hablar de leyendas y bueno, hemos tomado un gran giro y ahora estamos hablando de casos famosos de la vida real, aquí true crime, también unos casos un poco misteriosos como hicimos de Dyatlov Pass, el incidente del paso Dyatlov, también hicimos de Yuba County 5, estos están disponibles en YouTube por si quieren escuchar casos misteriosos y sin respuestas. Unsolved Mysteries. Exactamente, como la serie de Netflix. Exacto, que todavía no la he visto, pero pendientes porque tal vez les traigo un especial de True Crime con Isabela Gronchi acerca de esa serie. Pero bueno, hoy les vamos a contar sobre un caso que sí tuvo resolución, Cedric. Este caso es muy famoso en Estados Unidos. Mundialmente creo que también, pero en verdad yo no sabía nada de esto hasta hace, voy a decir que como 2 años. ¿Tú sabías algo antes de...? Yo lo conocí realmente el día que salió la serie de Netflix y te cuento, ese día yo iba a viajar y recuerdo que me puse a ver, por primera vez bajé el app de Netflix para poder bajar películas para el avión o series y vi que tenían esa serie y entonces me bajé todos los capítulos y los vi todo en el viaje. Toda la serie entera me la vi en el viaje. Oh, wow. Ahí fue cuando me enteré de este caso. Bueno, hoy les vamos a estar hablando del Unabomber, el caso de Ted Kaczynski. A ver, Cedric, voy a tratar de iniciar aquí con mis summaries, ¿cómo decimos esto? Tu resumen. Mi pequeño resumen para que la gente sepa de qué estamos hablando. Bueno, Theodore John Kaczynski, también conocido como el Unabomber, nació el 22 de mayo de 1942. Es un americano considerado un terrorista doméstico, es un anarquista y ex profesor de matemáticas. Este joven, bueno, ya no es joven, pero era un prodigio de las matemáticas, pero abandonó su carrera académica en 1969 para seguir un estilo de vida más primitivo, diría yo. Y entre 1978 y 1995 mató a 3 personas e hirió a otras 23 en un intento de iniciar una revolución mediante la realización de una campaña de bombardeos a nivel nacional en los Estados Unidos dirigida a personas involucradas con la tecnología moderna. Junto con este esfuerzo, emitió una crítica social oponiéndose a la industrialización y defendiendo una forma de anarquismo centrada en la naturaleza. A ver, miren, esta persona era una persona, yo diría que es como un extremista, era como una persona que no estaba de acuerdo con la tecnología moderna. Recordemos que estamos hablando de entre 1978 y 1995, o sea que ni siquiera estaba la tecnología como está ahora, pero él veía como un threat a la tecnología moderna y que estaba destruyendo la naturaleza y el medio ambiente. Y bueno, su forma de protestar era enviando bombas por correo a personas
que tenían ciertas posiciones de importancia en compañías que de alguna manera u otra afectaban al medio ambiente. A ver, Cedric, ¿dije esto bien? Me parece que sí, es un excelente resumen, Mónica. Y sí, la verdad es que esta persona básicamente es como, para los que han visto el documental de Netflix, Social Dilemma, básicamente es como una persona que está anunciando Social Dilemma desde el 78, o sea, antes de que tuviéramos celulares y de todo. Él ya pudo predecir todo lo que iba a pasar. Imagínate, y algunos de nosotros apenas nos estamos dando cuenta de esto, en lo que estamos metidos, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, porque me gustaría decir... y como ahorita estamos hablando como que sobre el caso en general y después entraremos en detalles, que este hombre, la serie que tuviste en Netflix se llama Manhunt, que es Correcto. como caza de hombres. Es que les quiero contar que esta investigación por el FBI ha sido una de las más largas, pero la más costosa en la historia del FBI. Tuvieron en un momento 150 personas buscando al Unabomber por 17 años y nada que lo encontraban, hasta que él envía en 1995 fue Cedric, que él envió a los... Él quería que periódicos de importancia como el New York Times y The Washington Post publicaran su manifiesto, un manifiesto donde él escribía como los efectos de la industrialización y sobre los efectos de la tecnología moderna. Era un manifiesto de 35,000 palabras y él le decía que él quería que New York Times o Washington Post lo publicaran en su periódico. Y si no era publicado su manifiesto, él iba a seguir atacando con bombas y iba a matar a muchas más personas. O sea que los estaba... ¿Cómo se llama? Cedric, ¿cómo se dice eso? Blackmailing, los estaba threatening. Lo está chantajeando. Lo estaba chantajeando, pero threatening, amenazando con que él iba a seguir si no se lo publicaban. Bueno, puede ser que este hombre haya sido muy inteligente, pero... al final lo delató su propio manifiesto. Exactamente. Más adelante hablaremos de cómo, pero bueno, imagínense ustedes, un periódico tuvo que publicar, el Washington Post y New York Times, este manifiesto o ensayo que se llama Industrial Society and Its Future. Y te voy a contar, Cedric, que yo me he leído parte de este manifiesto y pensé exactamente lo mismo que tú. Dije, es el Social Dilemma, pero de ese tiempo. Digo, a un punto mucho más extremista. Sí, claro. Él no creía que una revolución, él iba a poder lograr una revolución siendo pacífico. Entonces, bueno, claro. aquí quedó todo. Entonces, obviamente lo atrapan después de la publicación del manifiesto porque alguien reconoció su modo de escritura, su modo de expresarse. No voy a decir quién todavía. Eso va para más adelante, pero la verdad es que sí, es un manifiesto muy interesante. Y no solamente hablaba también del futuro, sino me encantaba cómo lo ponía, porque él ponía pasado, presente y futuro. O sea, él contaba cómo la revolución industrial básicamente ha sido la peor revolución que hemos tenido los seres humanos y fue lo que dañó toda la sociedad, y entonces ahí se va hacia el futuro y cómo estamos empeorando cada día más. Por eso el manifiesto se llama La Sociedad Industrial y su futuro, y viene de ahí básicamente de la revolución industrial que se creó hace miles de años, y pues ha ido deteriorando la manera en que hacemos las cosas, que bueno, tiene mucha razón la verdad en muchas cosas de este manifiesto. Exactamente, así que bueno, si lo quieren leer está disponible en internet, pueden entrar o pueden leer un summary, ya que en verdad es bien largo. Síguenos en Instagram @The Quarantine Club Cool FM. Cedric, hemos estado hablando el día de hoy del Unabomber o Ted Kaczynski, que ya mencioné, es un terrorista doméstico americano anarquista y vamos a decir que ex profesor de matemáticas hace mucho tiempo. Y bueno, contábamos que era para mí un extremista
que él emitió una crítica social oponiéndose a la industrialización y defendiendo una forma de anarquismo que estaba centrado en la naturaleza, proteger al medio ambiente y a la naturaleza. Y bueno, estábamos contando que su manera de oponerse era mandando bombas a través de el correo postal de Estados Unidos a gente con posiciones importantes en compañías que de alguna manera estaban afectando al medio ambiente. Y bueno, también mencioné que esta fue la investigación más costosa que ha tenido el FBI en la historia y tomó 17 años. Y bueno, él mismo se delató al demandar, no, eso demand en inglés es como que pedir que publicaran, exigir que publicaran en periódicos importantes su manifiesto de 35,000 palabras. Bueno, Cedric, ok, dijimos en el bloque anterior que ahora íbamos a hablar un poquito, queremos pintarles la imagen de quién era esta persona desde que estaba chiquito y pues cómo se convirtió en el Unabomber. Primero, Cedric, ¿quieres decirme qué significa Unabomber? Por supuesto, Unabomber, bueno, les contamos primero que el nombre que le puso el FBI a la investigación era originalmente Unabomb, y Unabomb viene de University and Airlines Bomber, o sea que era básicamente bombardero de universidades y aerolíneas, porque esto fue su mayor target, sus primeros targets realmente eran universidades y aerolíneas, entonces le pusieron así, pero el media o la prensa le extendió el nombre a Unabomber. Creo que sonaba también un poquito más pegajoso para el media en el momento, así que le pusieron Unabomber. De ahí sale este interesante nombre, y de por sí la serie de Netflix se llama Manhunt Unabomber, porque es como que el caso específico del manhunt que le hicieron a él, que como bien tú decías fue una persecución que tuvieron de 17 años buscando a una sola persona. Sí, imagínense eso, pero bueno, antes de hablar de los bombings que tuvieron lugar, quiero decir que él nació en Chicago en 1942. Tenemos que tomar en cuenta que esto es Segunda Guerra Mundial. O sea, nació... Wow, sí. Bueno, ya acabándose la Segunda Guerra Mundial o en medio de la Segunda Guerra Mundial, vivía con sus dos padres y su hermano menor, David Kaczynski. Y bueno, quiero contar un highlight de su infancia que su madre lo describe como que el punto en que su hijo cambió, o en un momento en el que ella notó que su hijo había cambiado. Él tuvo que ser tratado por un tipo de urticaria en el hospital cuando él estaba niño, y tuvieron que aislarlo de todas las demás personas y no podía ni siquiera ver a su familia, y esto fue por un tiempo. Dice que después de este tiempo de un contacto limitado o con casi nadie, dice su mamá que después de eso él nunca fue igual y que mostraba muy poca emoción y dice que bueno, que ese fue el momento en el que él cambió. También quiero contar que su familia se mudaba mucho en los Estados Unidos, lo que hizo que él fuera a diferentes escuelas primarias, y que a pesar de que era un niño saludable y bien adaptado, era extremadamente inteligente. Tenía un IQ muy por encima de lo normal, que es el coeficiente intelectual, y esto provocó que él se saltara el 6º grado. Pero lo que pasa es que cuando lo mueven de grado, dice que él ya no encajaba con nadie, no por su inteligencia, pero ¿tú qué dirías, Cedric? Que es como la madurez de la persona. Sí, correcto. No encajaba con el resto de sus compañeros, entonces nuevamente se aislaba mucho. Y quiero que sepan que a los 16 años él entra a Harvard. O sea, Cedric, entrar a Harvard a los 16 años es... Sí, la verdad el nivel de genio. Eso es un logro impresionante.
Es un logro súper impresionante. Y bueno, muchos de sus compañeros en Harvard lo describen como que, ok, sí era un poquito como un ermitaño, pero sabía manejar conversaciones y sabía hablar, o sea, como que no era una persona que uno diría, qué extraño. Claro, no es como... personal. Sí. No te parecía extraño. Hay personas que simplemente no tienen como habilidades sociales como para acercárselas a las otras personas, a hacer grupos y tal. Y bueno, me imagino también un niño de 16 años entrando a Harvard no tiene los mismos intereses en mente que los demás niños de su escuela. Todos los demás te estarán pensando en otras cosas, en salir, en tomar, en fiesta y tal. Y él está pensando en Harvard, imagínate. Sí, y mira que en Harvard él obtuvo una licenciatura en matemáticas. En matemáticas, oh my god, o sea, qué pereza. Y era lo nerd de lo nerd. Ajá, terminó con un GPA de 3.12 y el GPA, para que sepan, en Estados Unidos lo máximo es 4.0, o sea que 3.12 es bastante. Sí. Y más para Harvard, pero Harvard dice que esperaba que él sacara un GPA mucho más alto. Pero o sea, que espera, encima de todo tenían un niño ahí teniendo ese GPA y esperan más alto. Ajá, más alto. Es importante point out, Cedric, que mientras él estuvo en Harvard, él formó parte de un estudio psicológico. Y aquí se pone interesante la cosa, porque era un estudio psicológico que hoy en día es considerado como unethical, no ético. Recordemos que él estaba en Harvard a los 16 años. Todavía yo siento que a esa edad no lo sabemos todo, Cedric. Y que podemos ser afectados en verdad todavía por estímulos exteriores, pero también la forma en que vemos las cosas. Y bueno, este estudio psicológico fue dirigido por un psicólogo en Harvard, Henry Murray, y Ted Kaczynski pasó 200 horas como parte del estudio. O sea, no fue que fue nada más un día y esto. Y aparentemente lo que hacían en este estudio es que lo que estaban tratando de testear era el límite que un ser humano tiene para la humillación. Wow. O sea, que lo sentaban en una silla, le ponían un spotlight y le empezaban a gritar cosas como humillantes. O sea, fueron 200 horas humillándolo. Ajá, wow. Cumulativas, o sea, wow. Y era como, Cedric, tú estás ahí sentado y si yo empezara, estás en un cuarto negro, solo con un spotlight, yo diría, sabes que todo lo que tú haces de comedia soquea. Ajá. Nada de lo que tú dices es verdad. O sea, imagínate escuchar todas esas cosas negativas que obviamente hoy en día, como te dije, no sería ético. Sí, y era un experimento psicológico deliberadamente brutalizador. Así lo clasificaron. Y bueno, nada más quería mencionar esta parte del estudio psicológico porque no es que vamos a atribuirle de que, por eso es que él empezó a bombear a todo el mundo, pero es importante mencionar. Bueno, había más personas en el estudio, me imagino yo, que no se convirtieron en terroristas. Exactamente, pero bueno, también no todo el mundo tenía 16 años. Claro, es cierto. Pero bueno, también sabemos que todo el mundo tiene diferentes niveles como de tolerancia. Pero bueno, él al salir de Harvard con un GPA de 3.12, él quería tener una maestría y un doctorado, y él aplicó a muchas universidades y lo aceptaron Berkeley, la Universidad de Chicago y la Universidad de California, pero nadie le ofreció como dinero que él quería, o como que él quería un trabajo como profesor adjunto o profesor en la universidad. Y la única que le dio eso fue la Universidad de Michigan. Y bueno, él empezó él sacó su maestría ahí y también se convirtió en profesor. Mucha gente lo describió como un genio. Algunos de sus estudiantes decían que no era buen profesor porque no le gustaba contestar preguntas. Pero en verdad hay bastantes profesores así, man. Sí. Y años después, Kaczynski dijo que en verdad la Universidad de Michigan soqueaba porque él había tenido demasiadas As mientras él estaba ahí. O sea que la criticó toda. Pero bueno, aquí vamos a un punto importante, porque él ya llevaba unos cuantos años ahí como profesor, y un día el man dice, me voy a renunciar. Y mucha gente lo describe como que él renunció de la nada. Esto fue en 1971. Él renuncia y dice,
yo me voy y me voy a mudar a una cabaña remota en medio de Lincoln, Montana, donde él podía, acuérdense que a él le gustaba la naturaleza, él quería vivir una vida sencilla, con poco dinero, sin electricidad, y la cabina ni siquiera tenía agua. Qué locura, ¿no? Exacto, así que este es el momento donde todo cambia. 1971. Sé parte del club más entretenido, The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante esta cuarentena. Cedric Miró me acompaña, como siempre, y hemos estado hablando hoy del caso del Unabomber o Ted Kaczynski, Cedric. Dilo tú. Ted Kaczynski. Me gusta ese apellido. Ted Kaczynski. No me pregunten cómo deletrearlo, porque aunque lo he leído 10.500 veces, pues no puedo. Pero bueno, ya hablamos un poquito sobre qué fue el caso y un poquito de su background. Quedamos en el bloque pasado que él renuncia a su posición como profesor en la Universidad de Michigan. Renuncia de la nada, according a las otras personas de la universidad, y él decide que se va a mudar a una cabaña in the middle of nowhere en Montana para vivir una vida más primitiva. Esto fue en 1971. Y bueno, en verdad los bombings, y ahora vamos a describir, ya Cedric les contó por qué se llama el Unabomber, el University and Airline Bomber. Así que ahora sí vamos a hablar de los bombings que empezaron en 1978, o sea, Cedric, 8 años después de que se mudó a vivir in the middle of nowhere. Lo pueden buscar, y la cabaña, creo que la cabaña está en display o estaba en display en un museo. Sí, correcto. Bueno, estuvo en un museo y el museo parece que cerró y ahora la compró el FBI. O sea, el FBI tiene un museo que se llama The FBI Experience, y si vas para allá, ellos tienen la cabaña dentro del Experience para que tú puedas ver todo lo que tenía dentro, cómo era, el tamaño, todo. Pero igual tú puedes buscarlo en internet, o hay hasta un documental en Netflix, creo que se llama así mismo, Unabomber, y ahí pueden ver. Correcto. Las imágenes de su cabaña remota. Pero a ver, Cedric, ¿por qué no nos cuentas cómo inician estos bombings? Bueno, sabemos que hubieron bastantes, así que nos vamos a enfocar en los no quiero decir los más importantes, pero los que tuvieron consecuencias como más severas. Correcto. Bueno, empecemos diciendo el primero, como tú bien decías, fue ya años más tarde que estuvo viviendo solo. Él se va entonces para Chicago por un momento. Parece ser que empieza a trabajar con el papá en Chicago, pero se mudó a Chicago a propósito para mandar esta bomba, porque la primera la mandó al Northwestern University, que esto es en Illinois, Chicago. Mandó esta bomba y esto se lo mandó a un profesor de la universidad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Él se lo mandó a la universidad, y entonces el return sender, lo que pasa es que cuando tú mandas mail en Estados Unidos, tú tienes que poner el return sender para que cualquier cosa, si hay algo mal con el paquete o algo, lo manden de vuelta. Él puso entonces la dirección del profesor para que básicamente de la universidad se lo mandaran hacia él, se lo devolvieran. Cuando se lo devuelven, el profesor, por mucha suerte, mucha intuición, él va a la universidad y entonces reporta esto, porque él dice: yo no he mandado este paquete a ningún lado. Y ahí dice: aquí hay algo sospechoso. Un policía es el que entonces abre el paquete y explota entonces la primer bomba, hiriéndole la mano izquierda al policía. Por suerte no fue tan grave, apenas fueron un par de cortadas y quemadas en la mano, pero no llegó a mayores. Pero aquí entonces es la primera vez que él manda una bomba y le es efectiva. Esto fue el 25 de mayo de 1978. Un año después, exactamente el 9 de mayo del 79, un año después, manda una bomba a la misma universidad para un estudiante. Esta vez el estudiante se llama John Harris, y pasa lo mismo. Básicamente él abre y tampoco le causa tantas heridas. Por suerte nada más fueron de vuelta cortadas en la mano y quemada. También tenemos que decir una cosa: las bombas que él estaba creando, de materiales básicamente que él había sacado del bosque ahí en Montana. O sea, era bastante caseras estas bombas. Y de basureros y cosas así, porque... Correcto. Un fun fact es que cuando vi el documental, el vecino de él en Montana, y cuando digo vecino es de que la persona que vivía más cerca, porque él en verdad estaba en el middle of nowhere in the woods,
decían que ellos a veces escuchaban ruidos en la noche en los basureros y la gente, los mecánicos de autos, a los autos se le perdían partes. Y bueno, la verdad es que él estaba recogiendo cosas con las que hacer bombas caseras. Correcto, así es. Y entonces después de esto entonces nos vamos ya a una mucho más grave, su tercer bomba que manda. Imagínense esto fue en noviembre del 79, del mismo año que mandó la segunda bomba. Esta bomba la puso básicamente en un avión de American Airlines en el vuelo 444 que iba de Chicago para Washington, D.C. La bomba por suerte tuvo un malfunction dentro del avión y lo único que hizo fue que empezó a tirar humo. Los únicos heridos que hubieron fueron 12 pasajeros del avión, pero fue simplemente por inhalar humo. Por suerte, como estuvimos conversando ayer casualmente antes de este programa, si esa bomba hubiera explotado, hubiera tirado ese avión abajo con todos los pasajeros. Y hubiera sido mucho más grave. O sea, entonces esta fue la primera vez que él ya bombardea un avión. Y menos de un año más tarde, en 1980, el 10 de junio, entonces le manda también una bomba al presidente de United Airlines, otra aerolínea distinta, que también entonces le causa cortadas en su cuerpo y en su cara y quemadas también. Esa fue bastante grave. De ahí entonces... Espera, Cedric, creo que es importante mencionar, y disculpa que te interrumpa, dime. que es en 1979, con la bomba en el avión de American Airlines, que el FBI se involucra porque eso ya se considera un federal crime. Y bueno, después de esta bomba es que le ponen el caso Unabomb. Correcto. Y determinan que es la misma persona que mandó las bombas a la universidad. Y yo creo que esto lo pudieron determinar por la manera en que estaban hechas pues las bombas. Entonces ya puedes continuar, Cedric. Solo quería decir que en el timeline de la investigación es importante decir que en 1979 se involucra el FBI y le ponen Unabomb Investigation, así le llaman al caso. Por supuesto, y sobre todo porque antes no era ni tan preocupante. Fueron 2 bombas caseras que llegaron a la universidad, pero que no hicieron absolutamente nada. O sea, casi ni explotó. Imagínate, nada más le hirió la mano a las 2 personas que la abrieron. Pero ya después, poner una bomba en un avión, como tú dices, ya se convierte entonces en un caso federal. Y bueno, ya como sabemos aquí, les he comentado 4 bombas. Las 2 primeras a una universidad, las 2 segundas entonces a aerolíneas. Por eso, como tú decías, ahí viene el nombre. Es importante decir, Ted Kaczynski en total envió 16 bombas. Estas 16 bombas fue en el periodo de 17 años que mencionamos que lo estuvieron buscando. O sea, tuvo periodos bastante inactivos mientras veía que otras víctimas le mandaba y tal. Las demás bombas que mandó en los siguientes años seguía sin causar muchas heridas, seguía sin matar personas, pero esto fue hasta el 11 de diciembre de 1985 cuando mandó una bomba a Sacramento en California y logró matar a la persona que abrió este paquete. Era una persona que era dueño de una compañía de computadoras. Como tú mencionaste en el primer segmento, si no me equivoco, hablamos de que él estaba, realmente las víctimas que él estaba buscando eran las personas que estaban yendo contra la naturaleza, que era lo que él puso un poquito en su manifiesto, ¿no? Que era para cuidar, realmente su misión era cuidar el planeta y crear una sociedad pues más consciente de cómo estábamos tratando la Tierra y tal. Pero sí, ese fue entonces su primer muerto. Tuvo además 2 muertos más también. Pero antes de que pases a esos 2, quiero mencionar el que sigue, porque... Cierto. En 1987, o sea, miren, 2 años después, en Salt Lake City, él pone una bomba. O sea, así también, no vamos a decir que es por mail, porque él mismo fue a poner la cajetita enfrente de otra tienda de informática. El propietario se llama Gary Wright, y es importante saber el nombre por otros datos que daremos después. Pero este también es un evento importante porque la secretaria de Gary Wright estaba en la oficina y a través de la ventana ve a una persona poniendo el paquete en el piso. Y ella fue la que le dio la famosa descripción a los agentes del FBI, que después hacen un sketch. El sketch famoso del Unabomber, que tiene el jacket, los aviator sunglasses. Y este es el sketch más famoso.
y ella fue la persona que pudo como describir ella a quién había visto. Así que ahora cuando tú dices una bomber, eso es lo primero que a mucha gente se le viene a la mente, como que el una bomber look, que son los aviator glasses y un hoodie tapándole la cara. Por eso esta es importante y por otras cosas más. Pero bueno, Cedric, puedes pasar a las otras bombings que ya sí tuvieron muertes también. Por supuesto, esto como tú dices es muy importante porque, o sea, pensémoslo en el tiempo. Han pasado 9 años y hasta este momento la policía todavía no tenía ni una descripción física de quién era la persona que buscaba. No tenían nada. Nada, hasta este momento que, como tú dices, ya presentan entonces el primer sketch y al fin ya después de 9 años dicen, bueno, ya al menos tenemos una idea de a quién estamos buscando. Sin embargo, bueno, eso fue en el 87. Él siguió mandando bombazos de vuelta en el 93, otro más fue en el 93 y después en diciembre del 94, que entonces cuando mata a otra persona, una persona que trabajaba en publicidad, en marketing, realmente era un ejecutivo de advertisement, también lo mató. Eso fue el 10 de diciembre del 94 en New Jersey, y después en el 95, el 24 de abril, menos de un año después, también mató a una persona, era un lobbyist en Estados Unidos. Eso fue en California, Sacramento, otro de sus lugares donde mandó varias bombas que mandó realmente en California. Ese fue entonces su tercer muerto. Su tercer muerto y último, vamos a decirle bombardeo. Sí, la fue el última último bombazo. Bomba que mandó antes de publicar su manifiesto. Quiero decir, y miren, lo que decía Cedric de la bomba en New Jersey, que fue para un ejecutivo de publicidad que se llamaba Thomas J. Moser. Esta persona ayudó a Exxon a limpiar su imagen pública después del incidente de Exxon Valdez, que fue un oil spill masivo y que sabemos que los derrames de oil, de petróleo, lastiman al medio ambiente bastante. Pero miren cómo era él, que se lo mandó al que ayudó a limpiar la imagen. O sea, ni siquiera fue disque al presidente de Exxon Valdez. Exactamente, no fue Exxon, sino fue esta persona por haberse comportado de manera moralmente o no, de manera no ética realmente. Ajá, y bueno, la última bomba fue al Gilbert Brent Murray, que era el presidente del grupo de presión de la industria maderera, que sabemos que esta industria tumba puros forest, árboles, así que bueno, y este fue el último. Sé parte del club más entretenido, The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante esta cuarentena. Hoy hemos estado hablando del UNA Bomber, el University and Airline Bomber, o Ted Kaczynski, el caso más costoso en la historia del FBI. Formaron parte de esta investigación 150 personas. En algún momento les tomó 17 años saber quién era o encontrarlo. Mencionábamos en los bloques anteriores que se delató a sí mismo publicando o exigiendo que periódicos prestigiosos como el New York Times y el Washington Post publicaran su manifiesto de 35,000 palabras. Y bueno, resulta que antes de decir cuándo fue descubierto, quiero mencionar unos highlights de la investigación, porque como dijimos Cedric y yo, fue bastante tiempo y la verdad es que estaban perdidos en algunos momentos. Algo importante es que si ustedes han visto la serie Mindhunter, que la he mencionado varias veces, así que ya voy a tener que hablar de esta serie pronto de ahí, les prometo. Se basa en gente de la vida real, en dos, ¿cómo podemos decir? Investigadores del FBI, sí, que trabajaban en la unidad de ciencias de comportamiento, Behavioral Science Unit. Y bueno, en 1980, recuerden que la primera bomba fue en 1978. En 1980, 2 años después, el jefe John Douglas, de la unidad de ciencias de comportamiento del FBI, emitió un perfil psicológico del atacante no identificado. Él describió al delincuente como un hombre con una inteligencia superior a la media y con conexiones a la academia. Academia es así, universidades importantes y profesores y todo esto. Y bueno, este perfil lo refinó más tarde y dijo que era
neoludita. Y neoludita, pues, voy a explicar qué es, porque yo tampoco sabía. Es una filosofía que se opone a muchas formas de la tecnología moderna. Y bueno, él dice que era un neoludita o neoludita con un título académico en Hard Sciences. Pero pueden creer que este perfil, que es simplemente todo lo que hemos mencionado de Ted Kaczynski, fue descartado por el FBI de que no es. Y dijeron que tenía que ser como un mecánico de aviones o algo así. Wow, están tan cerca de descubrirlo y después se alejaron tanto. Exactamente, por eso John Douglas es un genio. Un día hablaré de él, se los prometo. Y bueno, el FBI se le ocurrió, Cedric y yo leímos esto ayer y nos estábamos riendo, al FBI se le ocurrió que ellos podían dar una recompensa de $1 millón para cualquiera que pudiera proporcionar información. ¿Y cómo terminó eso, Mónica? Chuleta. Oye, recibían, ¿cuántas 1000 llamadas diarias. Al día. 1000 llamadas al día para reportar al una bomber. Porque, oye, en 1900, en los 80, $1 millón era más de lo que es hoy en día. Mucho más. Así que bueno, eso en verdad no dio frutos hasta que publica su manifiesto. Y menciona que él fue reconocido por unas frases que solo alguien más había leído. Resulta que la esposa de su hermano, del hermano de Ted Kaczynski, David Kaczynski, su esposa había leído el manifiesto y ella notó que habían ciertas frases que ella dice, esto suena como Ted, basado en cartas que él les había enviado a ellos, obviamente, y de conocerlo. Y ella le dice a su esposo, tienes que leer este manifiesto porque lastimosamente esto suena mucho como tu hermano. Y Cedric, te quiero contar que estaba viendo una entrevista con ellos que les hicieron hace poco y que obviamente esto fue muy difícil al hermano decir, y dice que él esperaba ir a leerlo, dice que lo tuvieron que ir a leer a una computadora en el library, en la biblioteca, y que él dice que él pensaba que él iba a llegar a leer eso y decir, viste, te dije que ese no era él. Claro. Pero a medida que leía más dijo, suenan a sus ideas, claro. Bestia, este es mi hermano. Pero obviamente como que él necesitaba estar como que 100% seguro antes de hablar al FBI, así que él contrató a su propio investigador privado para que fuera a investigar al hermano a ver cómo él vivía y qué era lo que él estaba haciendo. Contrató a mucha gente experta y compararon las cartas que le había mandado con el manifiesto porque él quería estar seguro antes de decirle algo al FBI que fuera su hermano. Y hasta tuvo que hacerlo a través de abogado. ¿Te acuerdas que habíamos leído? Porque como el FBI estaba recibiendo 1000 llamadas al día de mentira para $1 millón, ellos lograron tener pruebas y evidencia que, bueno, delató a su hermano. Dice que eso obviamente le pesó mucho, pero... Claro, es que ahí te juegas bastante porque digo, después de 17 años de estar buscando a una persona, el FBI está al punto que quiere agarrar a quien sea. Entonces imagínate que tú delates a tu hermano y por cualquier cosa no sea él realmente, y la policía igual lo va a agarrar, o sea, el público de todas maneras lo va a empezar a acusar, entonces le puedes arruinar la vida por eso. Así que me imagino que él tuvo que haber pensado mucho. Yo también vi una entrevista donde él comentó que lo que estaba pensando cuando ya sabía que era el hermano, cuando estaba seguro que sí era él, estaba pensando, bueno, si lo acuso, le puedo quitar la vida a mi hermano, pero si no lo acuso, él le puede seguir quitando la vida a muchas más personas, y entonces lo terminó acusando. Exacto, y bueno, ahí se organiza el FBI, lo arrestan en su cabaña el 3 de abril de 1996, y bueno, en su cabin in the woods, en su cabaña, encuentran 40,000 páginas de diario escritas a mano que incluían experimentos de fabricación de bombas, descripciones de sus crímenes, las víctimas, y había hasta una bomba que estaba lista para enviar. Así que, bueno, en este punto había sido el objetivo de la investigación más cara del FBI, así que eso me imagino que se pusieron tan felices de que al fin. Claro. Y bueno, quiero pasar, antes de que nos quedemos cortos de tiempo, a cuando él ya fue arrestado y lo van a poner en juicio.
obviamente existía la pena de muerte. Y obviamente su hermano no quería que a él lo condenaran a, tú sabes, ya sea la silla eléctrica o depende de lo que hagan en ese estado. El hermano dije, bueno, ¿por qué no hacemos que eso se le llama plead insanity, an insanity Correcto. plea, que es que tú no estás mentalmente estable o que sufres de alguna condición psicológica que influyó o te afectó en cometer esos crímenes? Pero Ted Kaczynski siempre sostuvo que él no tenía nada. Entonces, días antes de su juicio, él intentó suicidarse, y entonces ahí van unos doctores y unos psiquiatras a analizarlo y dicen que él tenía esquizofrenia paranoica o paranoide en español y trastorno de personalidad paranoide. Y entonces, bueno, aquí el juez dice, bueno, él ya puede venir al trial porque está estable, y con eso logran meter el insanity plea, decir que fue por una condición psiquiátrica, psicológica. Y bueno, él se declara culpable, después se arrepiente, pero no le aceptan eso y simplemente, bueno, fue condenado a life imprisonment, o sea, es cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Y bueno, cuando él intentó retirar este plea hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, dije, no, te quedas en la cárcel. Algo que nos pareció interesante cuando leímos, ¿te acuerdas, Cedric, lo que hizo el juez? Sí. Que el juez dijo que podían subastar cosas que habían encontrado en la cabina de Ted Kaczynski, que no fueran, o sea, nada de las bombas, obviamente ninguno de los escritos que decía cómo fabricar bombas, pero sino que él quería subastar cosas que hubiesen encontrado, y todo el dinero de la subasta iba a ir a las familias de las víctimas o las víctimas de Ted Kaczynski, y al final recogieron $232,000. Y bueno, así quedamos con la historia de Luna Bomber. Cedric, tú tienes un fun fact que me gustaría que compartas. Yo tengo uno después de ti, pero compártenos. Así es, Mónica. Hasta el momento, Ted Kaczynski, entonces quiero sepan que hasta el día de hoy está vivo. En este momento tiene 24 años ya preso. Lo pusieron preso en el 96. Ya tiene 24 años preso. Entonces, y quiero sepan que en el 2016 él pidió que lo entrevistaran, mandó una carta escrita a lápiz desde la cárcel, se la mandó a varios periódicos, al New York Times, a New York Post, a Washington Post, a varios periódicos grandes, igualito que como quería con el manifiesto, y básicamente él tenía request de que lo entrevistaran para él poder decir un montón de verdades de su hermano, porque parece ser que quería atacar a su hermano. Sigue bravo con él aparentemente por haberlo... ¿Perdón? Venganza. Exactamente, sí, o sea, entonces seguía bravo con el hermano, mandó esta carta, pero en esta carta que él le da a los periodistas, él tenía unos requests también, o sea, él tenía el request de que lo entrevistaran, pero a la vez tenía las condiciones de quién lo iba a entrevistar, y una de las condiciones que me pareció, tenía casi 5 condiciones para que lo fueran a entrevistar, pero una de las condiciones que me pareció más graciosa es que ellos les tenían que mandar por escrito, firmado el periodista, que él estaba seguro que Ted Kaczynski no estaba loco. O sea, básicamente tú tienes que decir que yo no estoy loco para entonces venir a entrevistarme, porque básicamente no quería que lo trataran mal o que lo estuvieran viendo como que, sí, este man me está diciendo locuras que se le están ocurriendo en este momento y tal. Y al final resulta que nadie le mandó eso por firmado, y le dijeron simplemente a los periodistas, no nos interesa tu entrevista porque simplemente quieres llamar más la atención a un caso que ya está casi, o sea, eso fue en el 2016, imagínate, 20 años después de que ya él estaba preso. Y él todavía sostiene que él no sufre de nada psicológico o psiquiátrico, ninguna condición. Quería contarles que también Kaczynski fue amigo de Ramzi Youssef y Timothy McVeigh mientras estaba en prisión. Estos fueron los autores del atentado contra el World Trade Center en 1993 y el atentado de Oklahoma City Bombing. Dicen que el trío discutía sobre religión, política, y formaron una amistad que duró hasta la ejecución de Timothy McVeigh en el 2001. Así que si se pueden imaginar qué amistades tenía. Así es. El último como fun fact que tengo sobre esto, y no sería como fun fact, sería como dato curioso.
porque fun no son. Pero un dato curioso es que en el 2012 la promoción de Harvard, la promoción de graduados, ellos querían publicar como que en la revista de los 50 años desde nuestra graduación, ellos hicieron como un Where Are They Now, como que tu nombre, a qué te dedicabas y tus awards, como tus premios. Y bueno, a Ted Kaczynski se la mandaron y él puso Ted Kaczynski, ocupación prisionero, que vive en la prisión de máxima seguridad Florence en Colorado, y sus awards 8 cadenas perpetuas. Wow, qué risa poner 8 cadenas, porque para él está orgulloso de eso. Entonces eso lo ve como un premio, imagínate, como que logré esto por lo que hice. Exactamente, pero bueno, este es el último dato curioso. Este es el último dato curioso para el que tenemos tiempo el día de hoy. Espero que hayan aprendido, que haya sido sumamente informativa este episodio, este programa, porque Cedric, como yo te dije antes, hace como 2 años, quiero nada más una anécdota curiosa de mi parte. Yo me estaba montando en el carro de Mac, de mi novio, y yo tenía un hoodie y unos lentes. Y yo tenía algo en la mano, como un paquete. Y le dije, estás como sporting el Una Bummer look. Y yo dije, ¿de qué estás hablando? Y bueno, ya 2 años después les cuento la historia del Una Bummer. Es muy interesante. Pueden buscar en Google, en donde ustedes quieran, información sobre él y lo van a encontrar. En verdad es un caso sumamente interesante. Y bueno, gracias por su sintonía. Gracias, Cedric, por ayudarme a compartir este caso. Un caso muy muy interesante. Gracias también a toda la audiencia entonces por escucharnos. Si quieren saber más del tema, hay muchos documentales al respecto. Está la serie de Netflix que les comentamos. Y bueno, nada, el siguiente miércoles entonces les traemos también un caso igual de interesante. Súper interesante. Y los esperamos mañana en el Jueves de Comedia. Aquí Cedric Miró y yo. Así que nos despedimos por hoy. Que tengan una súper linda tarde. Recuerden que nos pueden escuchar por YouTube también como podcast, o si quieren compartirles este especial a alguien, ya saben que lo pueden hacer suscribiéndose en la página de YouTube de Grada Radio. Ahora sí, nos despedimos por hoy. Esto fue The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Sintoniza The Quarantine Club de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Cool FM 89.3.